Buenas tardes, buenos días para aquellas personas que nos siguen desde América Latina. En primer lugar, agradecer a todos ustedes por su asistencia a través de esta plataforma de YouTube en el día en que celebramos la 29ª Convención Iberoamericana de Excelencia en la Gestión bajo el lema Iberoamérica Excelente 4.0. En esta sesión vamos a abordar una serie de temas de actualidad, como son la gerencia cuántica, la gestión integral de riesgos y cómo, apoyados por herramientas como la inteligencia artificial, se pueden integrar en un modelo de excelencia, como es en este caso el modelo iberoamericano que gestiona Fundivec. Todo ello con el fin de acelerar los resultados constatables en personas, clientes, sociedad y, en definitiva, en el desempeño global de una organización. Con este motivo me acompañan, y quiero agradecerles su participación, una serie de expertos en la materia que desde diferentes ópticas nos van a dar su visión de cómo estos conceptos potencian el liderazgo y el estilo de gestión de una organización y marcan la estrategia a seguir para involucrar a las personas, especialmente en entornos inciertos y en constante cambio, como los que vivimos en la actualidad. Esta inestabilidad que tenemos hoy día en el mundo global que tenemos la suerte de vivir, bien sea por diferentes causas, ya sean sociales, políticas, económicas, hacen que las personas que lideran las empresas o los organismos públicos tengan necesariamente que tener una serie de habilidades con el fin de prever diferentes alternativas y estrategias con las que hacer frente a las contingencias que se les presentan. E incluso, si es posible, anticiparse a ellas al menor de los síntomas. Por eso, el criterio 1 del modelo, liderazgo y estilo de gestión, y el criterio 2, que es estrategia, son claves y determinan el devenir de los otros 7 criterios restantes del modelo iberoamericano de excelencia de Fundivec, como son personas, como son alianzas, proveedores, como son clientes, en sus diferentes facetas, resultados en clientes, en sociedad, en personas y económico-financieros. A continuación, les voy a presentar a los 5 ponentes por orden de intervención. En primer lugar, a Felipe Rojas, que es el fundador y CEO de Garantías Comunitarias de Colombia. A Rodrigo García de la Cruz, fundador y CEO de Finnovating, la primera fintech española. A José Antonio Jiménez, que es coordinador de digitalización de la Asociación Española de Normalización. A Javier Mejía, director de marketing y desarrollo de negocio de AENOR. Y por último, pues a Virginia Confiantini, doctora en pensamiento complejo de la Universidad de Rosario de Argentina. Me acompaña también la responsable adjunta de Fundivec, Ana Jiménez. Bien, cada intervención está limitada a 8 minutos, con el fin de que los mensajes que se den sean claros, directos, para hacer más ágil esta reunión y que no sea demasiado compleja. Y para ser efectivos en este tiempo que tenemos asignado, vamos a dar la palabra, en primer lugar, como decía, a Felipe Rojas. Felipe Rojas es doctor en complejidad. Su carrera es muy dilatada, 35 años como banquero de riesgo y inversiones, como decía antes, en Colombia. Es el presidente de Garantías Comunitarias, es emprendedor y empresario y nos va a hablar de la gerencia cuántica y la influencia que ésta tiene en el liderazgo, la gestión y la estrategia de las organizaciones. Felipe, que estás en el uso de la palabra. Bueno, gracias, Juan Luis. Saludos a todas las personas y arranco con mi presentación. Son 8 minutos. Lo más importante en la gerencia cuántica es que todos debemos entender que ya la certidumbre acabó. Ya no podemos seguir tratando de modelar
opciones, tratando de hacer la gerencia clásica donde con 2 o 3 escenarios creemos que vamos a alcanzar nuestros objetivos. Después de la pandemia, y creo que es muy tarde, nos dimos cuenta de que estamos en plataformas de riesgo, nos dimos cuenta de que definitivamente el caos es el ordenamiento que prima en el universo, y en ese orden de ideas nosotros tenemos que aprender a navegar sobre la incertidumbre. Ese es el mensaje más claro de la gerencia cuántica. Si nosotros sabemos maniobrar dentro de la incertidumbre, vamos a poder sacar adelante nuestros proyectos. Ya es imposible determinar y auscultar qué viene simplemente diseñando escenarios cuando hay tanta información y tanta complejidad como lo que vamos a ver a continuación. Yo quiero, Geraldine, por favor, yo quiero arrancar con un pequeño video de 30 segundos donde básicamente nosotros les vamos a mostrar cómo Garantías Comunitarias ha podido incorporar la gerencia cuántica a todos sus proyectos, a todos sus procesos, en donde a través de redes neuronales, a través de un sistema que es intuitivo, a través del manejo de la información, nos provee indicadores, nos provee proyecciones, nos analiza cuáles son las opciones que no están siendo claras de acuerdo a nuestro presupuesto, y a esa plataforma se conectan robots que nos llaman, que nos mandan correos, que nos organizan las reuniones, que nos ayudan a determinar para dónde va nuestra compañía y cuáles son las correcciones que debemos hacer. Incluso nos dice qué es lo que debemos hacer de acuerdo a la información del entorno, de acuerdo a la información del mercado, de las cooperativas, del sector financiero. Pasemos, por favor. En ese orden de ideas, el mundo está lleno de incertidumbres. O sea, estamos llenos de volatilidades, estamos llenos de complejidades de acuerdo al manejo de la información, de ambigüedades, de fragilidad, de no linealidad. Ya los proyectos no son causales. Ya la causa-efecto no nos está generando buenas condiciones para tomar decisiones. Eso nos genera incomprensibilidad en muchos procesos y sobre todo caos. Pasemos. En ese orden de ideas, las organizaciones deben convertir en sistemas vivos, en sistemas abiertos y en procesos tecnológicos sus procesos y sus decisiones. Tenemos que dejar el miedo atrás de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial llegó para complementarnos. La inteligencia artificial puede que nos supere en muchos procesos y puede que muchos de los puestos de trabajo sean superados por la inteligencia artificial, pero el ser humano tiene que ser complemento de la inteligencia artificial. Sigamos. La excelencia, y aquí quiero ser categórico, la excelencia requiere transformaciones constantes y radicales. Sigamos. No son paños de agua tibia, tenemos que ser radicales. Ese motor de la gerencia clásica que basamos en la planeación estratégica que está mandada a recoger, y ahorita les digo por qué, fue muy útil, pero lo estamos utilizando desde los años 50, desde los años 60, donde teníamos un mundo completamente desconectado y no eran las condiciones actuales. Pasemos. Si pudiéramos hacer una comparación de lo que es en este momento las dos gerencias, y no me quiero sino limitar a la actual, entenderíamos que la base conceptual de la gerencia cuántica es poder maniobrar sobre la incertidumbre. El aspecto es poder generar complementariedad en los sistemas abiertos. La visión de la realidad es una visión incierta, interdependiente, es no lineal, y eso requiere una nueva manera de anticiparse. La gestión del conocimiento debe ser intuitiva, debe ser adaptativa. La toma de decisiones tiene que ser basada en muchas condiciones de flexibilidad y de sinergias transversales a la compañía. El rol del gerente debe ser de facilitador, no de ese supervisor, controlador que todo lo quiere saber. La relación con el entorno debe ser abierta, coevolutiva, preguntarle a los clientes qué es lo que necesitan, qué es lo que verdaderamente les genera valor agregado. Y si pudiéramos hacer una analogía, pasamos de un reloj de engranajes
a una red de partículas interconectadas que cada vez que la observamos cambia de estado. Pasemos. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo es ese motor cuántico? ¿Cómo es ese motor de la gerencia cuántica? Pasemos. Es un motor que necesariamente debe tener una estructura. Pasemos. Y la investigación que yo he hecho desde hace más de 30 años me llevó a concluir que lo que yo denomino escenarios de expansión arquitectura estratégica es la posibilidad de empezar a dejar esa planeación estratégica convencional, dejar de definir 2 o 3 escenarios creyendo que ahí es donde están las posibilidades del sistema y tratar de entender que los escenarios que se pueden expandir técnicamente con unas arquitecturas estratégicas que comprenden los equipos, la inteligencia artificial y los humanos conectados transversalmente, interdisciplinariamente, multidisciplinariamente, es lo que permite poder coexistir y poder que las organizaciones salgan adelante. Cuando yo hablo de escenarios de expansión, es la posibilidad de que yo técnicamente pueda determinar qué es lo que puedo controlar técnicamente y cuáles son los espacios en donde dentro de la incertidumbre yo puedo maniobrar con cierto nivel de éxito. Sigamos. Y en ese orden de ideas hay que cambiar el liderazgo. El liderazgo tiene que ser un liderazgo que sobrepase la conexión y que verdaderamente entendamos cuáles son los actores que están ahí. La inteligencia artificial es clave y todavía hay gente que la ve como un enemigo, pero la inteligencia artificial debe ser el piloto de esas opciones estratégicas para poder anticiparnos a la información, para poder entender cuáles son las debilidades del entorno y todas esas opciones disruptivas poderlas manejar. Y obviamente la gestión integral de riesgo, que es la que debe ser la predictiva y que es la que debe identificar las amenazas en tiempo real para poder maniobrar en tiempo real. Pasemos. Yo con esto, la estrategia tiene que ser adaptativa y adaptativa en tiempo real. Ese cuento de que estamos planeando las organizaciones estratégicamente desde octubre del 2025 para el 2026 y en junio del 2026 decimos que no lo presupuestamos, eso ya pasó de moda. Yo tengo un texto que se llama simplicidad igual 1 menos complejidad, complejidad igual 1 menos simplicidad, y ahí lo que yo hago es simplemente, basado en una ecuación, igualar las dos opciones. Y cuando yo tengo la información de esta opción, es igual a la otra y empiezo a trabajar desde acá. Cuando no tengo la información, me voy a la igualación y arranco sin los procesos de información y trato de hacer la compensación. Es un ejercicio bastante interesante que nos ha servido para poder tener hoy 6 premios de innovación tecnológica. Pasemos. Ya las organizaciones ya no se planean con informes de 300 y 400 hojas o de 50 o 60 hojas. Ya aquí está el plan estratégico de garantías comunitarias, una compañía que hoy tiene más de 1.650.000 clientes, tiene más de 650 convenios corporativos, ha tenido proyectos en 7 países de la región y esta es la planeación de nosotros. Se define una plataforma estratégica, una plataforma técnica, una plataforma estratégica que da línea estratégica, una plataforma técnica que evalúa cuáles son las condiciones técnicas que necesitamos, una plataforma operativa que es toda esa conexión, esa arquitectura entre personas y tecnologías. Se definen unas conexiones, se define una central de información y con eso nosotros hemos empezado a cambiar la manera de poder dar resultados y poder entender desde la información en tiempo real, desde cualquier tipo de dispositivos y desde cualquier tipo de conexión, cómo podemos sacar adelante los procesos. Pasemos. Mi reflexión final es que la gerencia cuántica se debe analizar desde la complejidad, o sea, desde las inmensas posibilidades que tiene un proceso y dejar de ignorarlas. Segundo, desde la incertidumbre, o sea, desde la capacidad que tenemos de maniobrar dentro del caos, dentro de la incertidumbre. Ya nadie es capaz de ocultar un proyecto a futuro. Todos los meses, de acuerdo a las proyecciones, tenemos que estar modificando esas mismas proyecciones. Todos los meses tenemos que estar modificando los flujos de caja. Todos los meses tenemos que estar adaptando los riesgos de liquidez. ¿Por qué? Porque las proyecciones siempre son inciertas, siempre hay desfases.
La idea es poder tener información en tiempo real para maniobrar en tiempo real. Y no desconocer el caos, porque es que el caos en sí mismo es el verdadero ordenamiento. Si no existiese caos en la naturaleza, habría invariabilidad. Y la variabilidad es lo que permite que un proceso pueda crecer. Si tenemos un diccionario de errores, si entendemos que el azar y el error son los verdaderos aliados, son los que nos van a permitir salir adelante. Tengo una última reflexión y es que la excelencia 4.0 es un marco indispensable para las organizaciones que buscan prosperar en el futuro. La herencia cuántica llegó para quedarse y multiplicarse en todos los procesos, en los procesos interdisciplinares, en los procesos multidisciplinares, o sea, cuando esos conocimientos individuales se vuelven un conocimiento único para poder construir ese muñeco que nos va a llevar a sacar adelante el proceso, y después de que se vuelva interdisciplinar, o sea, la capacidad de entender que todos debemos estar conectados, todos debemos estar jalando para el mismo lado para que el sistema pueda alcanzar los beneficios. Quiero agradecer a la Fundación, a Fundivec, por este espacio, agradecer la conexión en Iberoamérica, a todas las personas que están acá conectadas, y bueno, 8 minutos para poder decirles con toda certeza y con toda claridad, si somos capaces de combinar la inteligencia artificial con la capacidad estratégica de los equipos de trabajos conectados a una misma plataforma, vamos a poder sacar adelante nuestros procesos y poder vislumbrar un futuro que todos los días es esquivo, pero que todos los días estamos dándonos cuenta que lo podemos sacar adelante. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias a Felipe Rojas por su intervención, con la visión que nos ha dado de hacia dónde tiene que evolucionar el liderazgo y la planificación estratégica, yo diría que de cualquier organización. Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta y adaptándola al contexto en el que se mueve. Bien, a continuación va a intervenir Rodrigo García de la Cruz, ingeniero industrial en robótica y electrónica, MBA en finanzas, y su ponencia tratará sobre los riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial. Rodrigo, cuando quieras. Buenos días, buenas tardes, incluso buenas noches, en función de donde nos estéis escuchando. Muchas gracias, Juan Luis y Felipe, y a Fundivec por esta fantástica invitación. Y nada, voy a intentar en 8 minutos ir lo más rápido posible para que no se me escape nada. Geraldine, te voy a hacer trabajar mucho porque traigo unas cuantas slides, pero vamos a ir rápido. Pues nada, riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial. Vamos a por ello. Geraldine, si quieres pasar. Brevemente contar aquí que, bueno, aparte de mi empresa, Finovitting, que luego os contaré qué hace, y haber organizado o creado y fundado asociaciones fintech y de tecnología financiera tanto en España, Latinoamérica, Europa y a nivel mundial, pues llevo trabajando con inteligencia artificial muchos años. De hecho, en 2023 lanzamos una plataforma que se llamaba MatchGPT, que presentamos en Dubái y en Abu Dhabi, que ha tenido mucho éxito, con lo cual, bueno, pues de alguna forma estoy muy metido en experimentando constantemente con la inteligencia artificial. Geraldine. Pues he preparado 5 capítulos. Los primeros son para entender dónde estamos y los últimos para hablar sobre oportunidades, riesgos y tendencias, ¿vale? El primero para mí es la revolución industrial, Geraldine. Y me gustaría contar que estamos ante la quinta revolución, podríamos llamar industrial, la revolución de la inteligencia. Esto no va de una tecnología, esto va de una revolución que va mucho más allá de lo que pensamos y creemos que ha llegado, ¿no, Geraldine? De hecho, esto arranca con la llegada de ChatGPT en 2022 y que ha hecho un cambio radical en el día a día de lo que hacemos y cómo nos comunicamos y cómo trabajamos. Geraldine. ¿Y qué ha pasado realmente para entender cómo hemos llegado a este punto? Bueno, hasta 2022, 2020, todos hablábamos de la ley de Moore, la ley física, que nos decía que la computación se multiplicaba cada 18 meses, con lo cual el crecimiento era exponencial, 2, 4, 8, 16, 32, ¿vale? Y todos, pues de ahí que pasamos de tener ordenadores viejos a tener ordenadores muy inteligentes, teléfonos muy inteligentes, todo inteligente, ¿no, Geraldine?
Pero ¿qué ha pasado? Que si la ley de Moore nos indicaba que multiplicábamos por 2 cada año o año y medio, la ley de Juan nos indica que podemos multiplicar hasta por 1000 veces la capacidad computacional cada 8 años. Y esto ha sido el punto radical de cambio para la inteligencia artificial, Geraldine. ¿Y qué es la ley de Juan? Pues imagino que todos, igual a Juan no lo conocéis, que es básicamente el fundador de NVIDIA, pero a NVIDIA imagino que sí, la compañía que más vale en el mundo, que ha creado estas GPUs que consiguen una capacidad computacional que ha multiplicado por 1000 en 8 años. Nunca se había visto esto. Y aunque algunos dicen que ha tocado techo, ni mucho menos. Esto no ha hecho más que empezar. Geraldine. Vamos a por el segundo capítulo, la carrera de la IA. Geraldine. El presidente Trump básicamente nos ha dicho que quiere ser el primero en la inteligencia artificial. Y de hecho, cuando lo primero que hizo cuando se hizo presidente fue eliminar todas las barreras o todas las leyes que limitaban la inteligencia artificial. Geraldine. Más. Y de hecho esto nos muestra que hay una carrera básicamente entre dos países, Estados Unidos y China. Los demás estamos por alguna forma, viendo el partido de tenis que juegan básicamente Estados Unidos y China. Geraldine. Y esto ha hecho que a día de hoy nos encontremos con una carrera rápida y sin control prácticamente, que está haciendo que ya hoy los modelos largos de lenguaje estén consiguiendo estén por encima de los humanos expertos en cada una de las materias. Geraldine, de hecho, si puedes pasar. De hecho, no hay forma ya de empezar a medir esos modelos. Son tan inteligentes que no hay forma de medirlos. De hecho, este es el último, le llaman el Humanity Last Exam, porque es el último examen que la humanidad puede hacer a la inteligencia artificial, de 1 a 100, ¿no? Y los primeros, parte de 2024, parecía que los modelos estaban todavía abajo. Geraldine, pasa. Pero vemos que en apenas en unos meses se está disparando y creciendo de forma exponencial y ya se habla de que pueden estar alrededor del 50% y que el año que viene llegará al 100% del último capacidad de medir la inteligencia de la inteligencia artificial. O sea que realmente esto ha llegado para quedarse, Geraldine, y además no hay tope. ¿Esto qué nos lleva? Pues a hablar de los riesgos. Obviamente voy a empezar por los riesgos y luego hablaré de las oportunidades. ¿Qué riesgos veo? Hay muchos, pero voy a hablar de 3 principales. El primero es, obviamente, el riesgo que existe hoy es de la identidad y de los fakes. O sea, hoy en día la mitad de los contenidos que hay en redes sociales están creados o modificados con IA. Y en 2026, el 90%. O sea, no vamos a ser capaces de diferenciar entre la realidad y la ficción. O sea, de hecho ya se están haciendo redes sociales exclusivamente para esto, para hablar o para crear contenidos 100% digitales creados con inteligencia artificial. ¿Pasamos? El segundo, obviamente, es el impacto en el empleo. Y traigo 2 recientes noticias. La primera es de McKinsey, que dice, de hecho el día 29 de noviembre, que el 57% de las horas trabajadas en Estados Unidos podrían automatizarse con inteligencia artificial hoy. ¿Pasamos? Y la segunda noticia, que es del MIT, dice que el 12% de los empleos end-to-end, principio a fin, también podrían hoy en día reemplazarse por inteligencia artificial en Estados Unidos. Es decir, que esto ha llegado para quedarse. Geraldine. Y el tercer riesgo, lo pongo un poquito aquí para generar también un poco de expectativas, es que, según los grandes expertos, existe la posibilidad entre un 1 y un 10% de que durante el siglo XXI, queda mucho siglo todavía, la IA incluso se vuelva contra nosotros y quiera gobernarnos. Incluso quiera decir, oye, el problema del mundo son los humanos, vamos a ir contra ellos. Dicho eso, queda mucho para eso y es posible que no pase, por lo menos los porcentajes son bajos. Geraldine. Oportunidades de la IA, que es lo importante. ¿Seguimos? El primero es, la inteligencia artificial puede cambiar con la pobreza y el hambre. Es decir, si hay algo que realmente va a cambiar y puede igualar el mundo al día de hoy, es la inteligencia artificial, por las capacidades que nos permiten ser mucho más eficientes y competitivos. ¿Seguimos? En 10 años se podrá curar cualquier enfermedad. Denis Hassabis, premio Nobel, nos dice que él va a ser capaz de cualquier enfermedad, la va a poder solucionar. ¿Pasamos? Cualquier proceso corporativo se va a poder optimizar de forma incremental y de forma exponencial. Por ejemplo, Klarna, la mayor fintech, una de las mayores fintechs europeas, utilizando inteligencia artificial, ha conseguido mejorar de forma única las relaciones con sus clientes, mejorando el resultado y reduciendo los costes de forma muy sensible, como podemos ver. ¿Pasamos?
O, por ejemplo, entidades como el caso de BBVA, que simplemente con utilizar inteligencia artificial en su día a día ahorra 3 horas semanales a sus empleados, solo con utilizar la IA en su modo más básico. Imaginemos si lo utilizamos en modos más avanzados que veremos en el siguiente capítulo. ¿Podemos pasar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos lleva la inteligencia artificial? Pues les va a transmitir hacia dónde vamos. Lo primero es entender de dónde hemos llegado hasta hoy, ¿no? Entonces, hasta el 2025, la IA se ha utilizado en modelos basados en respuestas, en prompts, en, bueno, pues, copilots, OpenAI, etcétera. Este año y el año que viene va a ser el año de los agentes, que básicamente es crear una persona, un empleado digital que nos va a ayudar a crear reglas, y con automatización nos va a ayudar a hacer procesos, nos va a ayudar a hacer tareas de forma individual, de forma independiente. Y de hecho ya se habla que en 2030 habrá alrededor de unos 1,5 billones, o sea, 1.500 millones de agentes en el mundo, ¿vale? Digitales o de inteligencia artificial. Y lo que nos lleva al 2026-27 será lo que se llama la IA agéntica, es decir, estructuras agénticas, es decir, un enjambre de diferentes agentes que van a poder operar entre ellos y que de principio a fin van a ser 100% digitales, 100% inteligentes, sin intervención humana. Vamos por el siguiente. Y es donde, bueno, pues aquí aprovecho para contaros un poquito lo que hacemos en nuestra empresa. Nosotros somos una comunidad que conecta empresas digitales, empresas tecnológicas y empresas de inteligencia artificial, con mucho foco en Latinoamérica y en Europa, para ayudar a conectar y a desarrollar iniciativas relacionadas con tecnología, con innovación, con fintech, con inteligencia artificial. ¿Pasamos? Cerramos con el último capítulo, conclusiones. ¿Pasamos? ¿Dónde queremos estar en esta carrera? ¿Queremos estar en la carrera digital o queremos estar todavía subidos en la parte más tradicional? Es una decisión nuestra. ¿Seguimos? Y no hay tiempo que perder. O sea, no podemos esperar. O sea, no podemos pensar, estoy muy ocupado, no puedo utilizarlo, porque la inteligencia artificial desde el minuto 1 nos va a ayudar a ser más eficientes, más competitivos, escalar nuestras compañías y es como diría yo, es un partner, no es un competidor. ¿Seguimos? Con lo cual, pues, mi conclusión es que la IA nos va a ayudar a ser más excelentes, hablando de excelencia iberoamericana, independientemente del tamaño y la ubicación de nuestra empresa. Esto no es de grandes empresas, esto es de cualquier empresa en el mundo, puede utilizar la IA y puede ayudarnos a ser más eficientes y más excelentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por esta visión tan estructurada que nos ha dado del poco pasado, el presente y lo que es ya el futuro más inmediato, que como bien has dicho, crece de una manera absolutamente exponencial y acelerada. Bien, ahora vamos a ir a otro plano y es ver cómo está regulado actualmente y qué proyectos hay de futuro a nivel de la regulación en materia internacional en la normativa ISO. Por lo tanto, aquí vamos a dar la palabra a José Antonio Jiménez, que es ingeniero industrial, especialidad en automática y electrónica, pertenece a la Asociación Española de Normalización y nos va a explicar, pues eso, la normativa que hay actualmente y en qué se está trabajando. José Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a Fundivec por invitarme a este webinario para poder explicar nuestras normas, nuestros estándares. Bueno, yo como trabajo en un organismo de normalización, en UNE, la Asociación Española de Normalización, y tanto Felipe como Rodrigo nos han expuesto muy bien la situación. La verdad que yo coincido mucho con Felipe de que vivimos en el caos, porque yo vivo en el caos. Si he de ser sincero, en mi día a día en el trabajo, las cosas cambian permanentemente y a una velocidad de vértigo. Yo la verdad es que puedo planificar ya poco. Y Rodrigo nos ha explicado también muy bien también la situación actual y los riesgos y las oportunidades que tiene. Entonces yo os voy a hablar, pasa por favor, os voy a hablar de qué herramientas existen para poder poner un poco de control en la implantación de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones. La primera pregunta, ¿por qué gobernar la inteligencia artificial? Bueno, pues en general porque no es recomendable que una organización implante una tecnología sin tener un control adecuado de la misma. Bueno, ni una tecnología ni nada. ¿Por qué?
Porque lo primero es que va a haber una falta de alineamiento estratégico con la organización. Es decir, tienes que utilizar inteligencia artificial, pero con una inteligencia artificial que esté alineada con la estrategia de la organización, no utilizarla simplemente a lo loco, sino que la inteligencia artificial es una ayuda, es una herramienta, pero para la estrategia de la organización, no es un sustituto de la estrategia de la organización. Lo segundo es porque se puede producir un desaprovechamiento de oportunidades. Es decir, si no eres consciente de qué posibilidades tienes, de las cosas que puedes hacer con inteligencia artificial, pues no la vas a hacer. Entonces tienes que conocer esas oportunidades. Eso evidentemente redunda en un desaprovechamiento de la inversión. El uso de inteligencia artificial requiere de una inversión. Supone un gasto que obviamente tiene que estar soportado por un retorno que esté incluido dentro de la estrategia de la organización, y si eso no se hace de una forma ordenada, pues la inversión se malgasta. Riesgos. Incurrimos en una serie de riesgos desconocidos. Abajo, Rodrigo nos ha adelantado algunos. Es muy importante. La inteligencia artificial tiene muchísimas ventajas, pero también tiene muchos riesgos que hay que controlar y mitigar. Como he dicho arriba, no es recomendable que una organización implante una tecnología sin un control, sin un gobierno adecuado, un control adecuado de la misma, pero es que la inteligencia artificial no es una tecnología más, es una tecnología que tiene muchas más posibilidades y muchos más riesgos. Abajo, quizá desde la perspectiva europea, pues yo vivo obviamente aquí en España, os he presentado un riesgo que para nosotros también es muy importante, que es el riesgo regulatorio. A nivel internacional, el enfoque que los distintos gobiernos le están dando a la implantación de la inteligencia artificial pues es diferente. Es decir, Rodrigo ya nos ha avanzado, por ejemplo, el enfoque que tiene Estados Unidos, que es un enfoque mucho más abierto. China tiene el suyo, y en la Unión Europea pues hemos elegido un sistema que es más garantista y ya tenemos aprobado un reglamento europeo de inteligencia artificial, añadido a regulación de protección de datos que ya teníamos y que nosotros aplican a la implantación de inteligencia artificial, pero en el caso del reglamento europeo de inteligencia artificial, el nuestro es más garantista. Es un modelo regulatorio en el que los controles, por decirlo de alguna manera, al que se tiene que someter la implantación o el desarrollo de inteligencia artificial depende del riesgo del caso de uso para que se pueda utilizar la inteligencia artificial, y en función de ese riesgo hay desde un modelo más ligero para poder poner ese tipo de productos en el mercado hasta un modelo mucho más complicado que incluye certificaciones, declaraciones de conformidad y marcados CE, etcétera, etcétera, para los sistemas que son de alto riesgo. A eso hay que añadir, eso sería un poco resumiendo la regulación horizontal que aplicaría inteligencia artificial, pero es que en Europa tenemos más. Por ejemplo, os hago una referencia a un campo que también ha salido en el caso de Rodrigo, en el caso de productos sanitarios, ¿no? Que es un caso muy clásico de utilización de inteligencia artificial. Bueno, en Europa también tenemos regulaciones que aplican a ese tipo de productos, regulación que además que es muy estricta y que también, cuando se implanta inteligencia artificial en alguno de esos sectores altamente regulados, tenemos que tenerla en cuenta la regulación, evidentemente. Tenemos que cumplir esa regulación. Sé que en Iberoamérica, en algunos países que he estado mirando políticas, sé que también se están promoviendo este tipo de regulaciones sobre el tema. No sé exactamente qué camino están siguiendo, si el camino más abierto o menos abierto, pero en cualquier caso el documento del que os voy a hablar ahora se adapta a los dos modelos. Adelante, pasa, por favor. ¿Y cuál es ese modelo que yo os propongo? Bueno, pues el modelo que yo os propongo es un estándar internacional que es la norma UNE ISO IEC 42001, que es el sistema de gestión para la inteligencia artificial. ¿Por qué un estándar internacional? Bueno, pues porque es un estándar, porque es un documento que ha sido elaborado en un organismo internacional de estandarización, con total apertura, con total transparencia, que además es reconocido, luego lo veremos al final de la presentación. En el que estamos representados en ISO IEC, estamos representados pues prácticamente en buena parte de los países del mundo.
y que te da ese tipo de garantías que ya existen en muchos otros sistemas de gestión, por ejemplo, la ISO 9001, la 14001, la 27001 del sistema de gestión de la seguridad de la información, el SGSI, que es un modelo muy probado en muchos otros sectores y que en este caso ISO IEC pues ISO ha extendido a esta nueva tecnología que es la inteligencia artificial. ¿Qué contiene ese documento? Bueno, pues es un documento que esto sonará si conocéis otro sistema de gestión, pues este documento lo que hace es especifica los requisitos y proporciona también una orientación tanto para establecer como para implementar y como para mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la inteligencia artificial. ¿A quién aplica? Bueno, pues aplica a cualquier organización que provea o use productos o servicios que utilicen sistemas de IA. Y os he resaltado el o use, porque puede dar la sensación de que, bueno, si yo no soy un proveedor de sistema de inteligencia artificial, ¿tengo que implantar este estándar? Pues sí, aunque solo sea por un mero uso de que estoy utilizando ese tipo de productos, la inteligencia artificial necesita un control. Necesita un control porque vais a alimentarla con datos sensibles vuestros, datos sensibles de vuestros clientes, y eso requiere, pues tiene una serie de riesgos que conviene poner, que conviene acotar, ¿no? ¿Y a qué tipo de organización es aplicable? Pues a cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño, tipo y naturaleza, porque realmente todo el mundo va a utilizar inteligencia artificial. Unos para unos tipos de entidades para cosas, vamos a llamar, muy serias, otros para cosas mucho más ligeras, pero realmente todos lo van a utilizar y todos deberían implantar un sistema de gestión que tendrá requisitos más o menos estrictos en función de ese tipo de uso que vais a hacer. Pasa, Geraldine, por favor. Algunas características de este estándar de la ISO 42001. Bueno, lo primero es que te obliga a hacer una gestión tanto de los riesgos como de las oportunidades. Tienes que identificar, evaluar y mitigar los riesgos a los que este uso de inteligencia artificial expone a la organización y, por supuesto, también las oportunidades, porque al fin y al cabo, si estáis decidiendo implantar inteligencia artificial, tiene que ser para algo que esté alineado con la estrategia de la organización, es decir, tiene que ser con una motivación, ¿no? También fomenta el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Que nosotros, por ejemplo, en Europa es un debate permanente, siempre ha sido así el uso ético y responsable de la inteligencia artificial, y de hecho eso es lo que está reflejado en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Trazabilidad y transparencia. Tenéis que implantar una serie de registros que faciliten tanto la comprensión como la explicación de las decisiones que toma la IA. Gobierno organizacional te obliga a implantar una serie de estructuras de gobernanza con responsabilidades claras de quién hace qué capacitación tiene que tener quién hace qué. Ese también es un requisito muy importante del Reglamento de Inteligencia Artificial, la capacitación y la formación y la alfabetización, así se llama en el reglamento por supuesto, del personal de la empresa, y también tenéis que implantar una serie de auditorías internas y mecanismos de mejora continua. Y como es un sistema de gestión, es un ciclo PDCA de estos, pues lo que tienes que implantar un sistema de mejora continua que te obligue a revisar permanentemente el uso que estás haciendo de la inteligencia artificial, adaptarse a los avances tecnológicos e implantar las medidas de corrección necesarias. Adelante, por favor. Beneficios de la implementación de la norma ISO 42001. La primera es reputación y confianza. Demuestra que esa organización tiene un compromiso con unas prácticas de uso de la inteligencia artificial responsables. Y eso, de cara a vuestros clientes, le da una serie de garantías. Porque vuestros clientes van a poner previsiblemente en vuestras manos, pues, información importante, información sensible, y ellos necesitan y quieren tener unas garantías de que la utilización que vais a hacer de esa posible información
de esa información que se han transmitido, pues se haga con una serie de garantías. La segunda, eficiencia operativa. Estáis estandarizando procesos con lo que suponen una serie de ahorros de costes y mejora en la eficiencia. Una ventaja competitiva, pues os va a dar una diferenciación en el mercado al demostrar una gestión sólida y responsable de la inteligencia artificial. Si yo tuviera que elegir un proveedor para un tipo de producto o servicio, pues siempre preferiría a alguien que me ofrezca una garantía de calidad, en este caso, se llama garantía de calidad, en este caso una garantía de que el uso que están haciendo, la implantación que hace, o el servicio que prestan con inteligencia artificial, se hace de una forma correcta. Cumplimiento legal, que siempre lo menciono, porque es que para nosotros en Europa es muy importante. O sea, nosotros en Europa tenemos una regulación estricta y eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Y una facilidad de implementación es un sistema de gestión de ISO, como hay muchos otros, y entonces este estándar ha sido desarrollado utilizando la estructura de alto nivel de ISO para que sea lo más sencillo posible de implantar conjuntamente con otros sistemas de gestión de ISO que están muy implantados en el mercado. Adelante, por favor. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, pues UNE, somos la Asociación Española de Normalización, somos el organismo nacional de normalización de España. Somos una entidad privada, una asociación, aunque sí que tenemos un reconocimiento del regulador español que nos pone nos exige una serie de garantías a la hora de desarrollar los estándares y desarrollamos, por supuesto, los estándares españoles, los estándares UNE, pero obviamente la mayor parte de nuestro trabajo realmente ya se desarrolla a nivel europeo o internacional. Entonces, nosotros somos el representante español en los organismos europeos e internacionales de estandarización, ISO, IEC, CEN, CENELEC y ETSI. También tenemos una presencia en ITU y somos un miembro observador en COPAN, que es una confederación iberoamericana de organismos de normalización. Paso, por favor. Y no me quería ir de aquí, por supuesto, sin mencionar a mis colegas iberoamericanos, porque en el sistema de normalización internacional de normalización trabajamos por países. Nosotros en España somos uno más, pero como veis ahí tenéis hay una nutrida representación de organismos nacionales de normalización iberoamericanos que son miembros de ISO, que son nuestros colegas, muy buena relación, y que como luego compartiremos las transparencias, pues si tenéis más inquietudes sobre cómo participar en el proceso de normalización, cómo utilizarlo, cómo buscar asesoramiento, pues ahí podéis localizar a vuestro organismo de normalización, a mi homólogo de allí, de cada uno de esos países, que seguro que están encantados de ayudaros y de asesoraros. Muchas gracias. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, José Antonio, por la visión que nos has dado de cómo está el tema de la estandarización en esta materia a nivel internacional. La reflexión que hacía también Rodrigo antes de que desde la Unión Europea pues estamos asistiendo a ese partido de tenis entre China y Estados Unidos y así seguiremos posiblemente por años y años por delante. Porque claro, poner en consenso a 27 países no es lo mismo que las decisiones que pueden tomar pues dos grandes monstruos a nivel mundial, tanto cuanto a nivel de potencia económica como potencia en materia de investigación e inteligencia artificial como tienen esos países. Pero bueno, es lo que tenemos. Bien, ahora voy a dar paso a Javier Mejía. Javier Mejía, licenciado en Ciencias Políticas, máster en Gestión Comercial y Marketing de AENOR, y nos hablará de la aplicación en la práctica de estas normas ISO en certificaciones y en validación de procesos. Javier, por favor. Julián, muchísimas gracias. Un abrazo. No solo primero, todo el mundo me escucha bien y demás. Juan Luis, especial cariño contigo porque mucho tiempo conociéndonos, entidades cercanas, y la verdad es que sigues con una energía que te pareces casi a mí. Entonces, con una diferencia respetable. Pero muchas gracias, Juan Luis, por organizar esto y es un foro espectacular. Gracias por toda la gente que habéis entrado, ¿no? Bueno, básicamente, efectivamente, como mi compañero ha enumerado la norma y bueno, efectivamente, desde UNE, esa configuración de norma fundamental para lo que estamos hablando ahora mismo. Yo simplemente voy a explicar un poquito el posicionamiento de AENOR en una slide y cómo podemos ayudar a las empresas a generar la confianza de que esa norma está desarrollada, está implementada en las organizaciones, siendo un aspecto voluntario, pero que podamos ayudar a esos aspectos, ¿no? También voy a tocar un poco lo que es, desde el punto de vista de empresas, el feedback que estamos
viendo de cuáles son las preocupaciones de los ejecutivos, de los CEOs, sobre la implementación de la IA, ¿no? que es un poco lo que os pide. Si le podéis dar un poquito a la siguiente slide, Geraldine, te lo agradezco. Simplemente, una empresa española, el año que viene, por cierto, en AENOR, estáis todos invitados, hacemos 40 años en España, pero ya más de 20 años en Latinoamérica. Si veis, sin entrar un poquito más, estamos en 90 países, 20 oficinas y tenemos un footprint, una apuesta estratégica sobre todo en la parte de Latinoamérica. Somos miembros de IQNet y somos más de 1.100 personas. Esta slide este año la estamos revisando, ¿no? Básicamente la idea es que podemos dar soluciones de certificación en todos estos mercados, aunque también estemos en China acompañando a nuestros clientes. La gran apuesta de poder llevar el expertise que llevamos durante este liderazgo de 40 años en España, llevarlo a todas esas oficinas en Latinoamérica y esos países ahí, ¿no? Entonces, yo cuando entré aquí hace 5 años ahora pensé que era una empresa más bien española, pero es una multinacional que puede daros apoyo, sobre todo llevando las buenas prácticas, ¿no? Si pasamos a la siguiente, para estarme pegado a esos 8 minutos, ¿cuáles son las cosas que estamos viendo que nos piden las empresas? Las que estáis vosotros representados en vuestros clientes, ¿no? El comité de dirección y el CEO, ¿no? Lo que nos están pidiendo es, oye, estas son las preguntas que se hacen. ¿Está integrado mi plan de TIC con el plan estratégico de la compañía? Toda la parte de TIC. ¿Estoy preparado para dar servicios de TI? Se conocen toda la parte de ciberseguridad es muy importante, ¿no? Pero ahora mismo se ha pegado mucho con la parte de IA, ¿no? Y de la IA, una cosa que preocupa, la ética. ¿Cómo van a gestionar los datos? ¿Cómo vamos a preservar los datos de los clientes? ¿Cómo los vamos a almacenar? ¿Y qué uso vamos a hacer? ¿Cuáles son esos riesgos que se identifican? Entonces, las empresas que se gobiernan y que se gobiernan, vamos a decir, de manera, diríamos, razonablemente bien, son las que miran sus riesgos a nivel de CEO y a nivel de dirección general. Entonces, hay unos riesgos de continuidad de negocio que se implementan a través de esa ISO, unos riesgos de ciberseguridad, fundamentalmente la 27000, riesgos de servicios TI y riesgos de la IA. Esto es nuevo a la derecha, que es un poco el foco de lo que voy a desarrollar. La ISO 42001, que estamos hablando antes, y la ISO TR de 24368. Y fijaros los riesgos en los que está enfocado, ¿no? Riesgos de discriminación y sesgos, problemas de seguridad y privacidad, falta de pérdida de fiabilidad. Con la implantación que decía antes mi compañero de UNE, hay dos cosas. El mundo de la certificación lo que intenta hacer es generar confianza. Y que generar confianza de un tercero, en este caso AENOR, de que las cosas se están haciendo con el rigor que se tienen que hacer y se están implementando las ISOs, las UNES, en el momento en el que se tienen que hacer y de esta manera. Nosotros nunca entramos en esa parte de implementación, sobre todo en todas estas, sino entramos en la parte de un tercero que certifica que lo que se ha implementado durante 3 meses, 6 meses es real. Y eso genera y cumple el propósito de AENOR, que es generar esa confianza en las personas, en las instituciones, de que lo que dicen las empresas que hacen es verdad y lo dice un tercero, independiente, de manera voluntaria pero independiente. Yo siempre he dicho, nosotros cuando un día cogemos un avión o agarramos un avión o vamos en el metro, vamos en un taxi, no solemos mirar a la persona que nos está llevando y es simplemente porque se genera una confianza. Y se genera una confianza porque ahí lo que vemos es que hay una serie de estándares, como antes estaba comentando Antonio, que se preocupan en el mundo de que un aspecto normativo se cumpla. Ahora mismo en la parte de IA hay un desconocimiento. Lo que sí se sabe es que los incumplimientos de las empresas van a traer, y es lo que dicen las propias corporaciones, una pérdida de clientes y una falta de generación de confianza. Si pasamos a la siguiente slide, Geraldine, porfa. Nosotros siempre que gestionamos un poco este tema hablamos de una cadena de valor, ¿no? A la izquierda hay una parte de distribución de contenidos, ¿no? Nosotros tenemos la norma, esa norma que comercializamos, igual que otros organismos. Damos formación en cómo implementar esa norma. En algunos casos podemos ofrecer esa consultoría, que es una norma acreditada, y en otros casos no. Y eso es lo que llamamos una transferencia de conocimiento. Ahí generamos esa confianza y después a la derecha certificamos, inspeccionamos o realizamos ensayos en esa evaluación de la conformidad. Entonces, ahí simplemente lo que decimos es, oye, empezamos con una empresa, la acompañamos desde el principio y decimos, oye, aquí hay un camino que recorrer. En los momentos en los que vamos a ser independientes lo seremos. Nunca haremos consultoría sobre una norma que está acreditada porque tenemos que ser el tercero, pero sí que después certificaremos. Abajo a la derecha, estos son las
certificaciones que estamos dando en España masivamente. Tenemos un acuerdo con Microsoft, abajo a la derecha del todo. Microsoft y nosotros vamos juntos. Vamos a una empresa como Repsol, o mañana podríamos ser una empresa donde Microsoft, que en Latinoamérica esté implementado. Microsoft mira que la parte de la IA se esté utilizando la ética y se esté cumpliendo con los estándares. Y si eso es así, Microsoft nos dice luz verde y certificamos. Nosotros somos el auditor, pero vamos de la mano con ellos también. Si pasamos a la siguiente slide, la idea es que siempre, siguiente porfa, Geraldine, porque esto lo voy a desarrollar un poquito más tarde, entro en las certificaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Esta ISO 42000, que hablábamos antes, tiene un sistema de certificación que realiza nuestra entidad sobre esta 42000 y que mira los elementos claves. El inventario de los sistemas de la IA, cuál es la política, el código ético de sistemas, la evaluación y el tratamiento de riesgos del sistema y, sobre todo, también los controles para cumplir los objetivos. En el momento que nosotros vemos que un órgano, una consultora, teníamos algunos partners aquí, han implementado esto, certificamos que eso se está haciendo. Esto es ahora mismo una petición, al menos en el mercado europeo y sobre todo en el mercado mexicano, estamos viendo también que se está pidiendo cada vez más, porque esto refuerza el compromiso y refuerza la generación de confianza. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar durante mucho tiempo en medios de pago, ¿no? Que nosotros íbamos a pagar con una tarjeta y el paso definitivo ha sido cuando hemos confiado en que pues esa tarjeta podemos sufrir y lo sufrimos, ¿no? Día a día, aspectos de fraude, de phishing, pero nosotros intentamos decirles a las empresas que con esta implementación que nosotros certificamos, esos riesgos van a ser menores. En tema de la gestión de la IA, nosotros lo que más preocupamos ahora mismo es, aparte de esos casos de uso que se pueden utilizar, la gestión ética. Esto es ahora mismo lo que a las empresas le preocupa, ¿no? Entonces, se están volcando mucho, a nosotros nos piden mucha ayuda en el tratamiento de los servicios médicos, en el tratamiento de servicios, sobre todo curriculares. Todas las empresas van a tener que cumplir este código ético. Y esto es ahora mismo el reto mayor, porque el reto tecnológico está solventado, es decir, lo que pueden hacer con nuestros datos, la utilidad, los casos de uso pueden ser, ¿no? Nosotros miramos en cada empresa 3 o 4 casos de uso. Y a veces certificamos toda la compañía o certificamos solamente un caso de uso. El uso, por ejemplo, de un chatbot, ¿no? Si le da Geraldine a la siguiente, esto es lo que fundamentalmente estoy explicando en cuanto a casos de uso, ¿no? Entonces, tenemos a la derecha varios. Estamos de manera con Microsoft o a veces sin ellos, basado en los elementos claves que mira esta certificación, valores, derechos humanos, equidad, privacidad y seguridad, supervisión humana. Estamos viendo los casos de uso más típicos es, oye, Javier, certifica un chatbot que utilizo para hablar con mis clientes, que anteriormente estaba fundamentado en un response basado en la información que había, pero ahora están aplicando elementos de IA. Entonces, a partir de aquí es básicamente lo que nos dicen muchas veces que necesitan que podamos intentar hablar con ellos y certificarlo, ¿no? Después, una de las cosas que estamos viendo, unas tendencias muy claras de certificar es toda la parte de cribar talento, la parte de recursos humanos para aquellas empresas que nos lo pidan, también muy importante, así como procesos democráticos y jurídicos. El uso de la IA, si os dais cuenta, en todos estos casos de uso está entrando de manera masiva. La aplicación de las ISOs que tenemos ahora mismo en vigor se está empezando a hacer por las empresas, pero lo que nos piden a nosotros es, yo a mis clientes como ventaja competitiva y como diferenciador de mi competencia, quiero decirle a un cliente mío, oye, yo voy a hacer un tratamiento ético, pero no lo digo yo, quiero que un tercero venga y que me diga, que certifique eso y que lo comunique, que es un poco como cumplimos nuestro propósito. Uno es, las empresas utilizan la certificación para mejorar voluntariamente y las empresas utilizan la certificación para comunicar que hay un tercero que ha venido y ha dicho que lo que se está diciendo es verdad. Si le das Geraldine a la siguiente, básicamente aquí este sistema de gestión de la IA que estamos utilizando tiene, por entrar un poquito en detalle, en un ciclo de 3 años, tiene una estructura armonizada, es decir, los alcances son los que vamos viendo con las empresas, hacen también es necesario una reclamación, una evaluación de riesgos, de impactos, y fundamentalmente a mí lo más importante es lo que da a las organizaciones, ¿no? La tranquilidad cuando se garantiza que la IA se desarrolla y se implementa y se utiliza de forma responsable, transparente y fiable. Y esto es con lo que nos vamos a los mercados a comunicarlo. Que además el uso de la IA, que cada vez vamos viendo que es mucho más en profundidad cuando se escala,
cada caso de uso se mete en la coctelera de ver que se está aplicando las ISOs y después se certifica. Y después que hay, una de las cosas más importantes, esto ya ocurre en la Unión Europea y quizá en otras serie de reglamentaciones, viene como una pisonadora, vamos a decir, ¿no? La RIA, que es el reglamento de IA de la UE, de la Unión Europea, que marca la pauta muchas veces para la correspondencia, lo que va a hacer fundamentalmente es 3 aspectos. Uno, el manejo ético, la prohibición de casos de uso que no estén bajo las normas y, sobre todo, también la comercialización de datos que ya tengan una capa de IA sobre los cuales nosotros no hemos dado la autorización para hacerlo, ¿no? Entonces, la IA no está entrando por el lado, o bajo nuestro punto de vista, por el lado de la parte tecnológica, sino muy fuerte la parte ética. ¿Qué han visto las empresas en Europa y sobre todo algunas que vemos ya en Latinoamérica? Si yo soy capaz de implementar estas normas ISO, voy a ser mejor, pero sobre todo si soy capaz de comunicarlo, voy a tener una ventaja competitiva sobre mi competencia. Y eso va a poder hacer que sea más competitivo y tener más clientes. Esos clientes los voy a ganar porque confiarán y cada vez que utilicen la inteligencia artificial o esas empresas utilicen la inteligencia artificial basado en sus datos, saben que éticamente no se van a producir sesgos de edad, sesgos por discriminación racial, sexual, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que estamos viendo. Geraldine, si le das a la siguiente, aquí nosotros también, un poquito explicando a Enores, tenemos pues esta parte de negocios, ¿no? Esta parte de portal de venta de normas, al igual que mis competidores comercializamos toda la familia de la 42.000, como decía antes mi compañero, y otro tipo de normas en relación con la IA, tenemos muy fuerte y una presencia brutal y que prácticamente se ha equiparado al que teníamos en Europa en Campus Aenor. Fundamentalmente tenemos 2 cursos que además también estamos esperando en streaming, Fundamentos para una inteligencia artificial responsable, fundamentada en la parte ética, y después una inteligencia artificial responsable en cuanto a la implementación. Tenemos 2 tipos de cursos, si alguien quiere más información los podemos dar, lo estamos implementando en España y también en toda la parte de Latinoamérica. Y luego en transformación de negocio, allí donde podemos, lo que hacemos son actividades de apoyo en definición y diseño de estrategias de sistemas. Es decir, aquí, si las empresas quieren, nosotros o con nuestros partners podemos apoyar. Generalmente actuamos de una manera como hacer un gap análisis, dónde estoy como empresa versus la norma. A partir de aquí podemos acompañar a nosotros o un tercero en el diseño de estrategias y eventualmente podemos certificar eso. Siempre y cuando esas no sean unas normas que estén acreditadas, ¿no? por el acreditador. Y por último, yo creo, Geraldine, lo único que quería simplemente es, tenemos una solución fundamentalmente que está ahora mismo lanzándose, que es un poco la respuesta a lo que las empresas que no pueden todavía implementar las ISOs y que quizá ven una lejanía, un compromiso con IA responsable. Aquí estamos viendo algunos preceptos que ya utiliza esa parte de adopción de implementación de compromisos. Es decir, yo soy una empresa, tengo un gap respecto a poder llegar a la ISO, empiezo a la izquierda con la adopción e implementación de una serie de compromisos. 10 compromisos sobre el uso ético, ¿de acuerdo? Certifico ese compromiso con la IA responsable, que estamos llamando compromiso, no certificación de la ISO 42000 todavía, sino lo que hago es que implemento esos compromisos, certifico ese tema como que estoy comprometido y en ese momento, si ves del foco azul al foco de la derecha, preparamos mejor a las empresas, sobre todo de tamaño medio, a que el día de mañana puedan adoptar la ISO 42001. Es decir, lo que nos hemos encontrado en el mercado es que hay muchas que me dicen, oye, Javier, yo no estoy preparado todavía, tengo un gap grande y no quiero pasar 6 meses. Sin embargo, yo utilizo la IA de forma responsable y me puedo comprometer a hacer 10 cosas. Yo en ese momento no puedo dar una certificación de gestión de la IA sobre una ISO porque no la cumplen, pero sí que puedo prepararles dándoles una especie como de compromiso con IA responsable que de manera pública señala una serie de compromisos. Después esa certificación la realizamos y dejamos a la empresa preparada para que en el momento puedan dirigirse a la 42.000 o a la 24.368 y puedan optar esas 2 certificaciones, ahora sí basadas en la ISO. Porque nos hemos dado cuenta a la izquierda de que había muchas empresas con ganas de comunicar, con ganas de mejorar, con ganas de utilizar éticamente eso,
con prácticas de hacerlo, pero que todavía no pueden llegar a ese tema. No ocurre en las empresas grandes, generalmente ya están listas para la ISO, y si no, tienen un periodo de menor adaptación, pero sí existe con otro tipo de organizaciones, ¿no? Y esto es un poco lo que ahora mismo estamos manejando con tanto los, diríamos, los CEOs y los CIOs, ¿no? Y en corolario yo creo que hay un sistema normativo, como decía antes mi compañero en la intervención, que va a cubrir y cuya implementación va a garantizar, nunca al 100%, pero sí de manera muy amplia, la gestión de la IA responsable y ética, que es el primer factor. Creo que después hay la idea también de que un tercero puede certificar esa implementación, y también un poco el resumen de esta slide, ¿no? Para aquellas empresas que todavía quieren hacer 2 pasitos, pueden hacer un paso y comprometerse con 10 recursos que sean no tener sesgo, transparencia en la base de datos, poder hacer que esas búsquedas de IA estén autorizadas, eso que todavía no le colocará en la ISO y, sin embargo, le coloca para poder tener una certificación de esos compromisos. Y preparamos aquí a las empresas, ¿no? Es decir, no hay que esperar mucho tiempo de un camino intermedio. Y con esto, Geraldine, yo creo que está bien. Simplemente aquí os dejo un poquito que se compartirá si Geraldine tiene a ver, que es la que manda, un poco de esa mejoración de la IA, ofrecer un acompañamiento integral y, sobre todo, certificar que las prácticas de las empresas son las que tienen que ser. Muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias a ti, Javier. La verdad es que AENOR, como certificador y validador de procesos, tenéis un contacto muy directo con las preocupaciones y con las inquietudes que tienen tanto las empresas como los organismos públicos en estas materias, tanto en materia de TI como de IA. Y bueno, lo que hace AENOR en este caso es transmitir, como bien decías, confianza para que a su vez esas organizaciones o esas empresas, pues, digamos, esa confianza la trasladen también a sus propios clientes. Así es. Bien. Muchas gracias. La última ponencia es la de Virginia Gonfiantini, que es licenciada en Ciencias de la Educación y doctora en Pensamiento Complejo de la Universidad de Rosario, la cual nos va a exponer los aportes y análisis desde la complejidad y la perspectiva para pensar en la gestión educativa en estos tiempos de la IA. Virginia, a tu disposición. Muchas gracias, Juan Luis, en nombre tuyo a Fundivec y a todas las organizaciones que están haciendo posible este evento, a toda la gente que nos está mirando por YouTube y que va a reproducir después estas conferencias. Bueno, estoy muy feliz de poder estar acá y aportar un granito de arena a esta discusión que estamos hablando de lo contextual, de la inteligencia artificial y cómo esto puede modificar o no y en qué sentido modifica o no la vida nuestra dentro de las organizaciones modernas en las cuales nosotros estamos viviendo y de las cuales nosotros también las hemos creado hace muchísimos siglos, pero que las estamos revisitando a la luz del signo de los tiempos. Soy hija y nieta de relojeros, así que voy a tratar de ser lo más puntual con respecto al tiempo. Digamos que soy la dueña del tiempo. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los aportes y análisis desde la complejidad y desde también la perspectiva para poder pensar la gestión educativa en tiempos de inteligencia artificial. Hablo de gestión educativa, pero podemos hablar de cualquier tipo de gestión en cualquier tipo de organización. Puede ser una escuela, puede ser un banco, un psiquiátrico, puede ser un hospital, puede ser una cárcel. ¿De qué vamos a hablar? Todos los expositores que me han precedido estuvimos hablando en su mayoría en la misma sintonía. Estamos hablando de análisis de riesgo, estamos hablando, por favor la próxima, estamos hablando de análisis de riesgo, estamos hablando de cambio, estamos hablando de complejidad, estamos hablando de estrategias y estamos hablando de poder pensar nuestras organizaciones y nuestros liderazgos adentro de las organizaciones en términos de prospectiva. ¿Por qué tenemos que hablar en términos de prospectiva? Porque la prospectiva se basa en el pensamiento complejo, por un lado, se basa en el pensamiento estratégico, por otro lado, y se basa en una construcción metodológica interdisciplinar para poder abordar las organizaciones y nuestros objetos de estudios hoy desde
múltiples dimensiones de análisis y desde la multiplicidad de las disciplinas. ¿Qué quiere decir? Todos estuvimos hablando de normativas, todos estamos hablando de inteligencia artificial, todos estamos hablando de revisitar los liderazgos y las organizaciones en tiempos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es nueva, está acelerando nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro mundo de trabajo, nuestra educación. Pero si nosotros miramos hacia atrás, en este proceso de hominización, desde el Australopithecus hasta hoy, la tecnología ha sido una constante en el desarrollo de la humanidad. Sin tecnología, no hubiésemos llegado a donde estamos hoy. Hoy esa tecnología se llama inteligencia artificial. Y hay que tener en cuenta que esa inteligencia artificial hoy necesita ser pensada en términos de prospectiva, siempre sirviendo al uso que necesite la humana condición, o sea, nosotros, sujetos, líderes, CEO, empresarios, educadores, estudiantes, trabajadores, para que nuestra vida sea un poco más fácil, placentera y que nos ayude también en lo que está relacionado con la salud. Dicho esto, ¿por qué insisto en términos de prospectiva? La prospectiva no es futurología. La prospectiva lo que nos está posibilitando hoy es pensar diferentes escenarios posibles, estratégicos, para que cuando llegue ese futuro escenario, que ese futuro escenario es hoy, nosotros tengamos las herramientas para poder intervenir, para poder actuar. ¿En dónde? En nuestras organizaciones. La próxima. Por eso, nosotros tenemos que pensar que los liderazgos en nuestras organizaciones, que la educación en la escuela y en la academia y en la universidad, tiene que estar pensada desde la adaptabilidad al cambio, la resiliencia de saberes, cómo se tiene que modificar el conocimiento y cómo nosotros tenemos que modificar los ojos con los cuales nos relacionamos con ese conocimiento en dos dimensiones, tiempo y espacio. Cambia el tiempo, cambia el espacio, tiene que modificarse toda nuestra vida. ¿Por qué nosotros hoy estamos hablando de inteligencia artificial? Porque nos cambia una de esas coordenadas del tiempo y del espacio. La inteligencia artificial hace que el espacio sea aórico, virtual, y que el tiempo sea instantáneo. Entonces, al pensar en la instantaneidad, al pensar en lo aórico, al pensar en un espacio virtual, se modifican todas las otras dimensiones, laborales, vinculares, académicas. Liderazgo. ¿Cuál va a ser el líder o cuáles van a ser las características de esta persona, de este líder, de este gestor que lleve adelante pensamientos estratégicos vinculados al riesgo, vinculados a la adaptabilidad, vinculados a la transformación de las personas y de las organizaciones según los signos de los tiempos? Si no, estamos pensando en organizaciones modernas, como las organizaciones del siglo XVIII, XIX y XX, que estaban pensadas en la base de lo predecible, no de la transformación, no del azar, no del caos, no de lo complejo. Entonces, estamos viviendo en coordenadas de sistemas complejos, estamos viviendo en devenir de tiempos cada vez más rápidos y nos tenemos que preguntar, como decía recién Javier, la vigilancia epistemológica y ética con respecto al uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no solamente es un conocimiento técnico, sino también tenemos que revisar los estatutos epistemológicos desde dónde realizar y poder prestar atención a los sesgos sexuales, raciales, religiosos, ideológicos, que están detrás de los algoritmos de esa inteligencia artificial. ¿Para qué? Para lograr transformaciones genuinas, posibles y viables adentro de nuestras organizaciones. Por favor, la próxima, Geraldine. Un buen líder tiene que tener en cuenta las habilidades del siglo XXI.
¿Y cuáles son esas habilidades del siglo XXI? No están vinculados a los contenidos disciplinares, a lo que nosotros hemos aprendido en una sociedad que era estática, en una sociedad que era inmutable, en una sociedad que ordenadamente progresaba. Hoy la sociedad no progresa ordenadamente, sino que progresa caóticamente, complejamente, indeterminadamente. Por lo tanto, ¿dónde tenemos que focalizar la gestión y el aprendizaje para estos líderes de estas organizaciones modernas en épocas de inteligencia artificial? Están vinculadas a las habilidades del siglo XXI. ¿Cuáles son esas habilidades del siglo XXI? Tienen que ver con procesos metacognitivos, tienen que ver con capacidad de cambio, tienen que ver con el trabajo en grupo, tienen que ver con la resolución de problemas, tienen que ver con la resolución de conflictos que no son problemas, tienen que ver con proponer negociaciones dialógicas y democráticas. Un buen líder no tiene relaciones de verticalidad, sino que construye relaciones de horizontalidad y en redes. Por eso hablamos de conocimientos pertinentes, situados y complejos. Por eso hablamos de entender qué líder, qué organización, en qué contexto. Por eso tenemos que aprender del conflicto, del caos, de lo indeterminado, del azar. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿y todo lo que estamos haciendo es correctamente ético y moral? Sin desconsiderar el planeta, el medio ambiente. Aprender complejamente significa que tenemos que aprender dialógicamente, recursivamente y hologramáticamente. También tenemos que develar que ninguna organización, ningún liderazgo, ningún conocimiento y ninguna tecnología, hoy llámese inteligencia artificial, contiene neutralidad valorativa. Y tenemos que aprender críticamente en nuestras relaciones interpersonales, en las organizaciones, en horizontalidad y con el liderazgo. Y ustedes me preguntarán, en este contexto tan complejo, tan abrumador, es importantísimo ejercer la vigilancia, insisto, la vigilancia epistemológica con respecto a la inteligencia artificial. Porque si no estamos a medio centímetro del planeta de los simios, la próxima. Por supuesto que el mensaje no es apocalíptico, sino que es sumamente esperanzador. Durante todo el año 2025 y con anterioridad, los grandes lemas de la religión católica, de la filosofía y de la sociología estuvieron vinculados a una categoría de análisis importantísima y que tenemos que hacer carne hoy, que es la esperanza. Edgar Morin, en la década del 2010, escribió El camino de la esperanza. Byung-Chul Han, subcoreano, premio de Asturias, escribió El espíritu de la esperanza este año. Y el lema de los católicos apostólicos romanos, el lema del Papa de este año fue Peregrinos de esperanza. Construyamos liderazgos genuinos que puedan construirse y trabajarse en contextos complejos, en términos dialógicos y horizontales, en donde prime la comprensión situada del trabajo que se está realizando, en contextos cada día más cambiantes y sumamente tecnologizados, pero siempre, y no perdamos de vista, el espíritu de la esperanza que nos constituye como sujetos humanos, vinculares y relacionales. Muchas gracias. Podríamos seguir hablando, pero el tiempo apremia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Virginia. Verdaderamente has puesto el corolario a lo que han sido las intervenciones de los anteriores ponentes. Y la verdad es que la visión que das tanto para el mundo educativo como para el mundo sanitario, pues
porque en los próximos tiempos se va a avanzar en esta materia, pensemos que estas personas que están hoy día en las escuelas o los institutos o las universidades van a vivir mucho más plenamente todo lo que es el desarrollo de esta inteligencia artificial en las próximas décadas. Bien, pues vamos a proceder a cerrar esta conversación y me va a permitir unas últimas reflexiones, ¿no? La inteligencia artificial ya está en nuestras vidas desde hace tiempo, tanto a nivel personal como profesional. Pues tenemos numerosos ejemplos, el reconocimiento facial y digital, los drones, los asistentes de voz, la geolocalización, el e-commerce. Pero verdaderamente a mí lo que más me ha llamado la atención en las últimas semanas es aquella noticia que ha aparecido en la prensa y en los periódicos también, vamos, en las televisiones, es ese primer hospital virtual que en Shanghái se ha llevado a cabo completamente asistido por inteligencia artificial, sin intervención humana. De momento se va a utilizar para la formación de estudiantes en medicina, pero a la vista de lo que hemos hablado, ¿cuánto tiempo le queda para que se aplique realmente en personas, en humanos? Pues a lo mejor no queda tanto tiempo. Y luego, otra noticia que también salió recién es esta semana pasada, es que China también va a experimentar con robots humanoides para temas de logística, para temas de control de fronteras, controles de acceso, etc. Todo ello basado en robótica e inteligencia artificial. Parece que estamos viendo aquellas películas de hace varias décadas de ciencia ficción, pues como Yo Robot o Terminator, donde nos parecía casi increíble lo que estaba aquello que nos exponían en las películas, ¿no? Y las tenemos ya aquí encima. Pero bueno, esto parece también un poco como las películas de Julio o las novelas de Julio Verne, donde hace un siglo y pico nos anticipaban cosas que luego hemos vivido perfectamente. Bien, en definitiva, pues volviendo a la óptica del modelo iberoamericano de excelencia, cada vez más los líderes de las organizaciones, a todos los niveles, debemos de tener en nuestro pensamiento diferentes alternativas y soluciones para gestionar situaciones cambiantes o inestables de riesgo, para adaptar la estrategia y los procesos de nuestras organizaciones con la mayor agilidad posible. Bien, este tipo de reflexiones ya se han tenido en cuenta en el modelo iberoamericano, en la actualización que hemos hecho para 2026, dando una serie de recomendaciones, como hacemos siempre, para que los criterios facilitadores, liderazgo y estilo de gestión, estrategia, personas, alianzas, proveedores, etcétera, procesos, pues tengan en cuenta estas materias y siempre bajo la óptica del tipo y tamaño de las organizaciones, ya que a todas no se les puede pedir el mismo nivel de avance. Piensen ustedes que el modelo de Fundibec es un modelo inclusivo donde se puede ser excelente desde diferentes perspectivas. Lo mismo puede ser excelente una gran multinacional que una pequeña escuela en un lugar desfavorecido de nuestro área, donde los padres y madres y educadores luchan día a día para que los alumnos no caigan en la droga o en la delincuencia. Por último, decirles que se les facilitará un certificado digital a los asistentes y además esta convención y el material que se ha utilizado va a estar disponible en la web de Fundibec en los próximos días y las preguntas que han lanzado por el chat de YouTube pues serán contestadas por los ponentes. Nada más, muchas gracias por su asistencia y a nuestros ponentes de nuevo pues por su participación para llevar a cabo el desarrollo de la convención y un agradecimiento muy especial al equipo de nuestro patrono, Garantías Comunitarias, por el apoyo que nos han dado para la realización de este evento. Y nada más, buena tarde y buen día. Esperamos verles en una siguiente ocasión, que será la 30ª Convención Iberoamericana que celebraremos el próximo año.